Continuaremos con las técnicas de biología molecular. La reacción en cadena de la polimerasa. Es una herramienta tecnológica que permite estudiar los ácidos nucleicos. Tiene una alta sensibilidad, reproducibilidad y eficiencia, con resultados confiables en poco tiempo y fáciles de analizar. Le debemos esta técnica al Premio Nobel de Química Kary Mullis, donde él perfeccionó el proceso de copiar las secuencias específicas de un ADN blanco. Es una reacción enzimática in vitro donde se pueden amplificar millones de veces una secuencia de ADN específica en varios ciclos repetidos y se copia de manera fiel. Requiere el uso de enzimas. La más utilizada es la Taq polimerasa o la ADN polimerasa, que proviene de una bacteria termófila, el Thermus aquaticus. Tiene un rasgo distintivo a otras polimerasas de otros microorganismos, ya que es una enzima termoestable. También existen otras enzimas como la BENT, que viene del Thermococcus litoralis. Y esta enzima tiene la capacidad de sintetizar naturalmente hebras de DNA de las células. Su sustrato es ADN genómico. Cuando pasa este ADN genómico copiado, se convierte en ADN complementario. Si proviene entonces de un ARN mensajero, la técnica se conoce como RT-PCR. Del inglés Reverse Transcription PCR, por sus siglas, permite analizar ARN mediante la conversión de este a ADN por medio de la enzima transcriptasa reversa. El ADN complementario obtenido de esta forma se analiza entonces las expresiones de ARN que provengan de un gen de interés. Esta técnica tiene elementos importantes que son el ADN molde, las enzimas, las ondas oligonucleótidas o primers, los desoxirribonucleóticos disfosfatados, adenina, timina, citosina y guanina, el ion magnesio, en conjunto con una solución amortiguadora o buffer. Los pasos de esta reacción, en el primer lugar, es la denaturalización de las cadenas simples y alineamiento de las secuencias 1 oligonucleótidas. La separación de ambas hebras por calor y el alineamiento de las primers o iniciadores. Vamos a tener entonces como componentes nuestro DNA blanco, los primers, los nucleótidos, la polimerasa, todo esto en un buffer especial, puestos en un tubo de PCR donde se va a dar entonces la reacción en cadena de enlace. Las secuencias iniciadoras, ellas son las que delimitan la secuencia blanco que se desea amplificar y generalmente son de 15 a 25 pares de bases.
la denaturalización de la que ya hablamos, que es la apertura de las hebras de DNA, el alineamiento de los primers, y la extensión de 35 ciclos, que nos permite entonces usar muchas más hebras de ADN, y el proceso continúa de manera exponencial. A medida que se va ejecutando el proceso de copiado, aumentan los números de hebras. Y al final de cada ciclo, la cantidad de material genético es duplicada. ¿Cómo podemos visualizar esta amplificación? Se pueden visualizar mediante electroforesis en genes de agarosa, donde se pueden observar las bandas y se comparan con un marcador de peso molecular. O se pueden observar por medio de equipos automatizados, como en reacciones colorimétricas, que nos van a dar las concentraciones de DNA amplificado para secuencia específica. Los equipos que se utilizan se les conoce como termocicladores, donde hay cambios rápidos de temperatura y pueden entonces programarse diferentes protocolos de acuerdo a el gen que queramos amplificar. Esta parte es conocida como PCR de tiempo final. Esta técnica ha evolucionado a PCR en tiempo real, donde en lo que es el proceso de amplificación vamos a tener diferentes formas de detectar la amplificación y no esperar hasta el final de la amplificación para poder visualizar nuestro material genético. Uno de estos componentes es el Cybergreen, que es una molécula que se introduce en la estructura secundaria del material genético y aumenta su tasa de emisión fluorescente. El material genético, el Cybergreen se introduce y se intercala en el material genético, por lo cual puede visualizarse. También en lo que es la parte de la amplificación podemos usar sondas de hidrólisis, donde dichas sondas contienen diferentes marcadores Estas, por ejemplo, son sondas de hidrólisis que tienen marcadores fluorescentes en sus extremos. Ella, cuando la hebra de DNA es abierta, anida el primer y anida la sonda de hidrólisis, que debe ser complementaria, y al pasar la DNA polimerasa amplificando el proceso de extensión,
escinde la sonda, lo que causa una emisión de fluorescencia. En esta fase, cuando hibridiza, no emite fluorescencia. La fluorescencia la emite cuando es escindida por la DNA polimerasa. También existe la sondidación. Esta técnica utiliza dos ondas, una donadora y otra receptora. Ambas anidan en el DNA blanco. Cuando ambas están presentes, se da una reacción una transferencia de emisión, y cuando la DNA polimerasa pasa, escinde también la sonda. Ambas deben estar presentes para darse la emisión. Esto ocurre en el proceso de PCR, y en este caso la metodología de PCR en tiempo real necesita excitar el fluorocomo y capturar la señal de emisión del mismo. Se realiza entonces un análisis cuantitativo que permite entonces calcular la concentración de ADN a medida que se va dando el proceso de amplificación. Esto se realiza ante curvas de calibración, curvas de amplificación, donde vamos a tener, de acuerdo a la cantidad de ciclos, concentraciones de DNA que pueden irse viendo que se van viendo en tiempo real. En este caso, entre más temprano levante la curva de calibración, hay más de amplificación, hay más material genético. Las concentraciones son más elevadas. Los equipos que permiten hacer eso tienen que tener filtros de fluorescencia incorporados. Este, por ejemplo, es un equipo de modalidad abierta que permite la incorporación de muchísimos protocolos. Tiene sus filtros de detección y permite entonces la detección del PCR en tiempo real. Las aplicaciones de esta metodología, lo que es la parte de inmunodeficiencias primarias, son la detección de secuencias en las cuales estén relacionadas a anomalías de inmunodeficiencias primarias, como los círculos de escisión o tags. Gracias.